Hola estimados amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes grabando este nuevo video en el cual vamos a hablar del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Nació este autor en Moscú en el año 1821 y murió en el 1881. Fue hijo de un médico que poseía una hacienda y fue un hombre extraordinariamente violento y brutal en su trato con los demás, incluyendo a sus hijos. El pequeño Dostoyevsky se amparaba en su madre, en la cual buscaba refugio y ternura. Pero la madre de Fyodor murió cuando el muchacho contaba 15 años. El carácter del padre se puso más violento y se dio al alcoholismo. Mandó a su hijo a Petersburgo a estudiar en la escuela de ingenieros, cosa que Fyodor no quería, y en esa gran ciudad comenzó a escribir. Luego su padre muere asesinado por los propios campesinos, a los cuales este médico trataba de manera brutal, lo que provocó un alzamiento de 15 campesinos que lo atacaron y asfixiaron hasta la muerte. Esta situación impactó profundamente en el joven Dostoyevsky, que en lugar de condenar a estos campesinos empezó a preguntarse por qué actuaban así, por qué el ser humano puede llegar al crimen, y esta preocupación existencial se va a proyectar después en sus obras. Escribió una primera novela llamada Pobre Gente, que la escribió siendo todavía muy joven y que llegó a manos del principal crítico de Rusia, Belinsky, quien llamó al muchacho para expresarle si tenía conciencia de lo que había escrito, señalándole que esa era la primera novela social rusa. Pero fue un éxito pasajero, ya que las nuevas obras que escribió Dostoyevsky no tuvieron ningún impacto y pronto cayó en el olvido. Tenía muchísimos problemas de salud, padecía epilepsia y ludopatía, y también problemas con el alcohol. De modo que esto dificultaba su acción literaria. Además, comenzó a participar en grupos revolucionarios clandestinos que pretendían terminar con la acción gubernativa de los zares, los reyes rusos. Participó en los famosos decembristas y fue aprehendido por la policía y posteriormente condenado a muerte. Esto ocurrió en 1849. Estaba ya en el paredón frente a los soldados, se había resignado a morir cuando entró un jinete a galope tendido a la plaza llevando un mensaje del zar que ordenaba perdonar la vida a los detenidos. Sin embargo, fue condenado a Siberia, donde estuvo allí durante 4 años junto a asesinos, criminales y todo tipo de delincuentes. De modo que tal vez sea el primer escritor ruso que compartió la cárcel con asesinos y criminales, lo que va a plasmar después en sus obras. Dostoyevsky era un cristiano apasionado, pero no en el sentido habitual, sino buscando una fraternidad universal y siempre el perdón de los caídos, su rehabilitación. Y esto lo empieza a adquirir en la misma cárcel, donde señala que siendo seres, algunos llegaban a ser repugnantes, que olían a cerdo, con un lenguaje terrible, sin embargo él podía percibir en el fondo de alguno de ellos bondad y grandeza espiritual. Luego de salir de la cárcel, es mantenido en Siberia durante 6 años sirviendo a la soldadesca. Enseguida conoce a una muchacha muy bella,
pero que padecía tuberculosis, de carácter muy complejo esta muchacha. Dostoyevski se enamora y se casa con ella. Por supuesto, el matrimonio no duró tanto. De regreso en Petersburgo empieza a escribir obras que le va dando ya mayor fama y conocimiento. Entre sus grandes obras podemos mencionar, bueno, al salir de Siberia escribe Memorias del subsuelo, donde va recordando todos esos episodios y va escribiendo una serie de novelas que le van a dar gran fama, pero también vive endeudado. Y a la muerte de su hermano se hace cargo de la familia y las deudas de su hermano, de modo que Dostoyevski vive en permanente crisis económica y existencial, cosa que siempre se va a reflejar en sus obras. Viaja a Alemania, donde se dedica a jugar en los casinos, pensando en rehacer su fortuna, su suerte. Allí conoce a una muchacha de 20 años en una charla literaria que da, de la cual se enamora. Esta muchacha también es de carácter complejo, dominante, agresiva, manipuladora, y se mantiene junto a él mientras puede obtener algo. Cuando Dostoyevski se marcha a jugar para poder complacerle, comprarle joyas y trajes, ella lo espera en París. Cuando Dostoyevski, que ha perdido todo su dinero, vuelve a París, ella ya no está, se ha ido con otro hombre. Entonces regresa a Petersburgo y encuentra a su esposa a punto de morir de tuberculosis. La acompaña en su agonía, ella muere. Sigue su labor literaria, crea grandes obras, pero las editoriales le exigen cada vez más y le pagan mal. Hasta que sus amigos, viéndolo trabajar de día y de noche con la salud cada vez peor, con continuas crisis epilépticas, sin dormir durante las noches, tomando café para mantenerse despierto y poder responder a las editoriales, sus amigos le consiguen una muchacha que está en un instituto de mecanógrafas, de taquígrafas, y se la llevan. Ella se llama Ana Grigorievna, es 20 años menor que el escritor. Él se enamora de ella y finalmente se casan. Va a ser esta mujer, siendo tan joven, el gran apoyo, el sostén del escritor y que lo saca adelante. Le ordena su vida, sus contratos con las editoriales, que ella misma empieza a examinar y pactar, y es la que realmente lo levanta. Tal vez sin esta muchacha Dostoyevski no habría llegado a ser lo que conocemos. Escribió obras extraordinarias como Los hermanos Karamazov, Memorias del subsuelo, Los endemoniados, Crimen y castigo, El sueño del príncipe, El idiota, El adolescente, El jugador, Noches blancas, etc. También escribió cuentos como El tritón, novela en 9 cartas, Una historia desagradable, Un árbol de Noel y una boda. Dostoyevski forma junto a Tolstoy e Iván Turgenev una trilogía de extraordinarios autores. Forman entre los tres una suerte de montaña enorme, inalcanzable, a cuya cima hay que ascender con paciencia, reflexión y asombro. Pero de los tres, Dostoyevski es el más complejo, ya que él hundió su pluma y su imaginación en las zonas más sombrías y oscuras de la mente humana. Sus personajes son borrachos, ladrones, prostitutas, asesinos. En su obra desfila el pecado, la culpa, la expiación, el perdón y la rehabilitación, la salvación. Siempre tiene bondad para con los caídos, sus personajes caídos. Leer a Dostoyevski no es para divertirse o entretenerse. Su obra estremece, a veces agobia y conmueve. El autor fue calificado por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche como el mayor psicólogo del mundo.
y en cierto modo no deja de tener razón. Los personajes, al igual que él, viven sumidos en crisis existenciales terribles. Podríamos estar hablando mucho tiempo más de este autor. Por razones de tiempo voy a quedar aquí y los voy a invitar a leer un fragmento de un cuento que está en mi libro El Palomo Negro, y un fragmento porque es bastante largo y se los va a leer Mónica. Un gusto estar con ustedes otra vez. El collar. Soy hija de un noble arruinado y una bella criada de servicio. Me crié como una vagabunda, robaba frutos de los campos y cuidaba las vacas de los aldeanos por un poco de comida. Después de la muerte de mi padre, mi madre se entregó a la prostitución. Conocí el hambre, el frío y el desprecio de los demás. Mi corazón se llenó de resentimiento y habría terminado igual que mi madre, de no ser por una afortunada casualidad. Tenía 7 años y pedía limosna en un sendero cuando acertó a pasar por ahí la marquesa de Boulainvilliers. Por supuesto, me impresionaron el elegante carruaje y los vestidos de la dama. Alzando la voz, le dije: piedad para una pobre huérfana de la sangre de los Valois. Sorprendida por mi sucia y desastrada apariencia y mis extravagantes palabras, la marquesa hizo detener la carroza. Hablamos por varios minutos. Me interrogó sobre mi historia. Se la conté en pocas y expresivas respuestas. Conseguí conmoverla. La buena marquesa se propuso cambiar mi destino y el de mi hermana menor. Nos colocó a ambas en un pensionado. A los 14 años ingresé como aprendiza en casa de una modista. Luego ejercí variadas labores relacionadas con el oficio y más tarde fui internada en un convento para doncellas nobles. Pero yo no tenía pasta para monja. En mi corazón ardía el resentimiento y la ambición. Deseaba todos los lujos y las comodidades de mi bienhechora. La naturaleza me dio un bonito rostro, un cuerpo hermoso y la audacia suficiente para conseguir mis objetivos. Cuando contaba 22 años, escalé un muro y me escapé del convento.